¿Cuánta corrupción hay a nuestro alrededor? Se realizó una encuesta a 10 estudiantes del ITESUM Campus Monterrey del mismo semestre y diferentes carreras. El fin de la entrevista fue formar una base de datos que nos permite determinar el nivel de contacto con la corrupción que tienen los estudiantes. La encuesta incluye preguntas sobre el sector privado y público, también sobre actos personales. La primera sección es percepción de la corrupción. Únicamente voy a analizar los datos más alarmantes. Vamos a comenzar con el primer lugar, que son los partidos políticos, donde tienen un 80% de percepción de la corrupción, por lo que son el primer lugar en este rubro. En cuanto a la educación, en el sector público y privado, en ambos se considera que hay corrupción, un poco o mucho. El segundo lugar se lo llevan los policías, al ser los que tienen más percepción de la corrupción por la ciudadanía. Tienen un 70% de percepción de la corrupción. Y en tercer lugar está el sistema de justicia, el SAT, y el registro de licencias, donde ambos tienen porcentajes muy elevados de percepción de la corrupción y muy pequeños de personas que no perciben que haya corrupción en estas tres instituciones. En cuanto a servicios médicos, en el sector privado y en el sector público, en ambos se percibe un alto porcentaje de corrupción, sin embargo es más grande en el sector privado. La segunda sección es pagos extraoficiales. Es muy alarmante que haya porcentajes muy altos en pagos extraoficiales en cosas como hospitales o escuelas, ya que pues son lugares donde no pensarías que tendría por qué haber un pago extraoficial, ya que es un servicio pues por el que o ya estás pagando o el gobierno debería pues responderte de forma correcta. La tercera parte de esta encuesta fue ¿qué tanto se justifica? Y finalmente, aquí es muy importante porque estamos hablando de nosotros mismos como estudiantes. ¿Te consideras buen estudiante? Un 90% contestó que sí. ¿Recuerdas haber tenido un profesor que exija o reciba pagos o favores a cambio de mejorar una calificación? Es un 30% el que contestó que sí. Es muy alarmante ya que todos los encuestados son estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, en cuanto a primaria, secundaria y prepa, pues muchos de los encuestados aceptan haber copiado o que era común copiar entre sus compañeros. Y en la universidad disminuyó considerablemente, pues el 50% considera que no es común la copia entre los compañeros, sin embargo hay un porcentaje de 10% que considera que sí. En cuanto a qué tanto se justifica mentirle a un oficial de gobierno, es muy alto el porcentaje que contestó que no se justifica, sin embargo, sigue habiendo un porcentaje del 15% que opina que se justifica en algunos casos. Por ejemplo, en exceder el límite de velocidad, hay un 30% que contestó que se justifica en algunos casos conducir al límite de velocidad y un 50% contestó que no se justifica nunca. En cuanto a copiar en un examen, un 10% contestó que se justifica en algunos casos, lo cual es muy alarmante, pues no hay ninguna razón por la que tengas que copiar en los exámenes. Se supone que es una actividad donde estás demostrando tus conocimientos con lo que tú sabes. En cuanto a pasar un semáforo en rojo, un 50% contestó que no se justifica nunca. Sin embargo, es preocupante que un 30% diga que se justifica en algunos casos.
Finalmente, mi postura crítica es que es muy fácil darnos cuenta de que en muestras muy pequeñas como esta que realizamos podemos detectar casos de corrupción y si tuviéramos una muestra mucho más grande podríamos detectar muchos más. Lo más importante es que realmente hagamos conciencia de que la corrupción es un acto de dos o más personas. No puede haber corrupción si no hay más de un involucrado. Es una cadena de actos que afectan a todos. Es importante ser quien rompa la cadena y empezar a reflexionar sobre nuestras acciones. Mi nombre es Juan Pablo Macías Ortega y acepto ser grabado para esta entrevista. Bueno, un acto de corrupción que yo viví hace unos meses fue que estaba transitando por la carretera de Toluca, México, y pues un policía federal nos paró y me comentó que si traía el talón de pagos porque según esto mi verificación ya estaba vencida y que se iban a llevar mi carro al corralón y que tenía que pagar aparte una multa de 9,000 pesos y así, o que si nos podíamos arreglar de otra forma, o sea, pagándole una mordida. Y pues yo me saqué de onda, ¿no? Porque pues sí, no traía el talón de pagos, pero pues el carro tenía 3 meses sacado de la agencia. Entonces, pues lo que hice fue que le marqué a mi mamá y le comenté la situación y le dije que si me podía pasar la factura para enseñarle al policía que mi carro estaba casi nuevo, o sea, tenía 3 meses pues, y la verificación que yo traía era la doble cero, la cual tiene una vigencia de 2 años. Entonces, por lógica, pues le expliqué mi situación al policía y pues me dejó ir. Pero lo que pasa es que estos policías hacen estos actos mucho con las personas más que nada foráneas, ya que mucha gente no conoce las regulaciones que tiene la Ciudad de México y pues luego les quieren sacar dinero y así les pueden ver la cara. Y pues yo creo que para combatir este tipo de actos de corrupción, pues más que nada es siempre traer tus papeles en orden, traer como en este caso pues el talón de dinero y así les pueden ver la cara. Y pues yo creo que para combatir este tipo de actos de corrupción, pues más que nada es siempre traer tus papeles en orden, traer como en este caso pues el talón de pagos de la verificación para que vean que pues no estás haciendo nada ilegal y que traes todos tus documentos como deben de ser y así pues ahorrarte pues una mordida o que luego tengas que pagar una multa tan cara como la que mencioné anteriormente. Y bueno, sería todo, gracias. Hola, mi nombre es Amed Hilerio y acepto ser grabado para esta entrevista. Bueno, mi historia de corrupción es la siguiente. Yo me encontraba en las vías rápidas de una ciudad y lo máximo que podías ir ahí era 90 kilómetros por hora. Y yo iba manejando, iba muy rápido y pasé el kilometraje adecuado e iba a 105 kilómetros por hora. Entonces un policía me orilló y me explicó lo que había pasado. Yo comprendí y estaba consciente de lo que había hecho, sin embargo decidí darle una mordida al policía para zafarme de la situación y así los dos salir beneficiados. Entonces, pues básicamente yo cometí la corrupción, el policía me siguió la onda, entonces pues los dos estuvimos mal. Y nada, lo que yo haría para evitar esto sería desde chicos, desde secundaria y preparatoria, meter materias de anticorrupción y meter, digamos que campañas de información acerca de lo que está bien y lo que está mal, conforme a las leyes y todo esto de la corrupción, y así los jóvenes puedan desde un principio conocer las bases de esto y aparte estar completamente informados.